Ok, vamos a observar hoy lo que se llama la ley del terreno firme. Vamos a observar y continuando la vida de José, pero vamos a detallarlo un poco más. Y me parece que esta sesión se trata más de adversidades. Creo que nosotros siempre nos enfrentamos con adversidades, problemas, situaciones difíciles, no solamente dentro del trabajo, pero creo que en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde que comenzamos nuestro día hasta terminar, siempre pensamos en muchas cosas que tenemos que lidiar con, no solamente con los negocios, como dije, también con la familia y todos los aspectos, ¿no? Y ¿por qué las adversidades en nuestras vidas? Y cómo nosotros podemos cambiar la perspectiva de no abrazar esas adversidades, claro, sino poder lidiar con ellas y sobrellevarlas a través de la palabra de Dios y aprendiendo en la vida de José. Y José, el mejor ejemplo que nosotros podemos observar en el Antiguo Testamento acerca de las adversidades. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar hoy en este día, vamos a poder recibir esas adversidades y poder darles una perspectiva diferente. Hacer de eso algo bueno, ¿no? Es como cuando aquella persona que le gusta surfear en el mar, ¿verdad? Aquellos que no saben nadar ni siquiera quieren pisar el mar, ¿no? Porque es algo peligroso. Pero aquella persona que realmente es amante de este deporte, las mejores olas son las más grandes para él, ¿no? Cosa que a nosotros, quizás los que desconocemos cómo sobrellevar esas olas, ¿verdad? Es algo, un pavor, ¿no? Es de temer. Pero creo que nosotros, si quiero usar ese ejemplo, no, creo que debemos de ser de la misma manera como aquella persona que sabe surfear. Poder recibir esas grandes olas, ¿para qué? Para volverlas algo de admirar, ¿no? El arte del deporte, en este caso, surfear. Pero vamos a aprender de José y qué es lo que hizo en su vida, qué es lo que pasó en su vida, pero cómo él sobrellevó estas adversidades. Y vamos a observar 5 maneras, ejemplos que él tuvo en su vida. Y como dice aquí, José se ganó la confianza en todas estas adversidades. Y lo vamos a ver del capítulo 39 al 45 de Génesis. Y no lo vamos a leer, solamente voy a leer algunas porciones que sobresalen, que resaltan en la historia. Y solamente vamos a comentar de ello. Pero me gustaría que viéramos esta vida de José. Y la Biblia describe algunos momentos oscuros y difíciles en la vida de José. Pero también revela que cada vez que afronta adversidad, la utilizaba para desarrollarse personalmente y también para edificar confianza con otros. Una vez más, la utilizaba para desarrollarse personalmente y edificar confianza con otros. Y como resultado, José se levantaba una y otra vez y demostró que era digno de confianza como líder. Y creo que es bueno entender esto, ¿no? Cuando hay una adversidad, no debemos nosotros cubrirnos con nuestras cobijas, ¿no? Y decir, bueno, pues ya no la hice, ¿no? Sino de levantarnos y decir, no, sí, vamos a sobresalir a través de esta adversidad. Y vemos como líder cómo lo hizo José. Y vamos a considerar 5 maneras en que José se ganó la confianza a lo largo del camino. Y vamos a ver la número 1. José ganó confianza y vemos aquí en esta parte donde dice adversidad y también retorno. La número 1 dice vendido a la esclavitud egipcia. A través de la historia, como vemos en el capítulo 39 del 1 al 6, vemos cómo sus hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Porque realmente tenían envidia.
había mucha envidia de los hermanos a José. Y eso ocasionó que sus hermanos lo vendieran a la esclavitud en Egipto. Y vemos esta historia. Y a través de eso, de ir a esclavo en Egipto, bueno, yo pienso que él pudo desarrollar capacidad y organización en el palacio. En el palacio de este hombre, Potifar, un hombre rico, un funcionario y capitán de su guardia, ¿no? Del faraón de la guardia. O sea que realmente él tenía un lugar muy, muy grande, era un hombre muy rico. Y José era esclavo de él, pero realmente vemos que a través de su esclavitud, él siguió adelante. Y me gustaría leerte el versículo solamente del 5 al 6, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de José. Y me gustaría que solamente escucharas, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, una versión más moderna para entender. Y dice así: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Imagínate. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea que prácticamente Potifar lo único que tenía que preocuparse era en qué comer. Ya lo demás José se encargaba. Ahora, me gustaría que nos pusiéramos nosotros también en la vida de José. Y pongámonos un ejemplo en nuestro trabajo, ¿no? Si tenemos trabajos seculares, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Y si realmente hay adversidad, ¿cómo yo voy a hacer un retorno? ¿Qué estoy haciendo al respecto para sobresalir? Realmente mi historia podría decir lo mismo de José, ¿verdad? Si realmente yo tengo un patrón, realmente mi patrón no tiene que preocuparse nada más que de qué comer y de que yo pueda hacer el trabajo así como José. Y creo que es interesante que él fue vendido a la esclavitud, ¿verdad? Y él no se enfocó mucho en el problema de que fue separado con su familia, pero vemos que él realmente le echó ganas, como dicen, ¿no? Realmente excedió a su trabajo. Y yo pienso que José tenía esa visión en su corazón. Yo pienso que esos sueños que él tuvo no los hizo a un lado, sino realmente él creyó. Y es por eso que él desarrolló su vida con una capacidad y también organizándose, aprendiendo en donde, en el palacio. Y es lo que nos pone el Señor en nuestras vidas. Nosotros tenemos un lugar y tenemos que exceder. ¿Para qué? Yo pienso que el Señor nos pone en ciertos trabajos para que podamos aprender. No sé si se han preguntado por qué estoy en el trabajo que estoy, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, ¿por qué estoy trabajando en un rancho? ¿Acaso me va a Dios dar un rancho? A lo mejor sí, ¿no? O tantas cosas. Trabajé en un almacén también. ¿Y por qué tuve que trabajar en un almacén? ¿Por qué tuve que trabajar en hotelería también? Entonces, al final de esta sesión vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a recapacitar y a poner nuestros pies en la tierra, ¿verdad? Y de saber lo que estamos haciendo. Pero realmente esa es la número uno. Fue vendido a la esclavitud, pero realmente desarrolló capacidad y organización en el palacio. Y es importante entenderlo. La número dos, no solamente en la adversidad fue esclavizado, pero también fue incriminado como adúltero. O sea que fue culpado por la esposa de Potifar, que supuestamente quiso abusar de ella. Sin embargo, la historia no lo fue así. Eso fue solamente una calumnia. Y eso lo llevó a que Potifar pusiera a José en la cárcel, ¿no? Y qué triste es, ¿no? Realmente de ver cómo José estaba haciendo
excelente trabajo en el palacio, pero date cuenta que siempre el enemigo está ahí. Y a veces pasa también, nosotros estamos en el trabajo y pasan cosas, el enemigo quiere hacernos una vez más caer. Sin embargo, notamos que José se mantuvo fiel. Él no perdió esos sueños y creo que es bueno entender esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en el tiempo que él fue incriminado y puesto en la cárcel, vamos a observar del capítulo 39 hasta el capítulo 40, 22, que José usó su habilidad para discernir sueños y resolver problemas. Y creo que es importante entender esto. Resolviendo problemas ahora. Y claro, en la cárcel. Algo interesante en esta porción de este pasaje, fíjate cómo aún así en la cárcel, cómo José excedió. Y te voy a leer del versículo 23, del 21 al 23, perdón. Y dice así: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Imagínate. Una vez más, José ganándose la confianza. Y más en la cárcel. Y te das cuenta, el grado de dificultad es más difícil. ¿No lo crees? Ponte a pensar cuánta gente hay en la cárcel y tú puedes confiar a alguien, a un preso. Creo que es más difícil, ¿no? Que tú estés, imagínate un guardia en la cárcel, confiar a un preso toda la cárcel, un solo hombre. Pero vemos que de la misma manera, Dios nos va poniendo de nivel a nivel, un poquito más, un grado más de dificultad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser mejores. Y aquí José, de la misma manera, se ganó la confianza de esta persona que cuidaba la cárcel. Y dice el 22, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Imagínate, él pudo realmente hacer que se escaparan o que realmente se fueran los prisioneros, ¿no? Y no sé, tantas cosas que pudo hacer él. Sin embargo, no lo hizo. Versículo 23 dice, como el Señor estaba con José una vez más, y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. No solamente Potifar, sino también el guardia de la cárcel. Dos personas más. Estamos hablando que José se ganó la confianza de Potifar y también la confianza del guardia de la cárcel. Y eso es lo que nosotros podemos observar en esta segunda manera de cómo José se ganó la confianza. La número 3, ahora vamos a ver a José olvidado en la cárcel. Después de que se encontró con el copero y el panadero, ¿verdad? Y también teniendo sueños, bueno, José también mostró su habilidad con ellos a través de interpretar esos sueños. Y sin embargo, después de haber interpretado estos sueños, estos dos hombres se olvidan de José. Queda en la cárcel alrededor de unos 3 años, si no me equivoco. Más, imagínense. Pero lo que pasó aquí, ya sintiéndose olvidado en la cárcel, José mostró que la sabiduría para interpretar el sueño del faraón. Nota eso. Después de haber interpretado el sueño de este copero y panadero, ahora él tenía ya esa, si pudiera decirlo así, esa fama, ¿verdad? Que él tenía la habilidad de hacer eso. Pero dejó un tiempo pasar y él se sentía quizás olvidado en la cárcel. Pero sabemos que Dios aún estaba con él. Y observando del capítulo 40 al 41, vemos toda esa historia. Simplemente él se mantiene todavía en la perspectiva. Y
Número 4, vamos a ver en otra adversidad. Soportó 7 años de hambruna. Y esto se encuentra en el 41, 45 hasta el 57. Y lo que nosotros podemos observar aquí es de que se acordaron de José ahora. Y José fue llevado al faraón. Y el faraón le comentó acerca de este sueño que tenía. Y Dios, a través de José, interpretó el sueño del faraón. ¿Y saben lo que pasó? Hizo preparativos para salvar al país y produjo gran riqueza al faraón. Y me gustaría leerte una parte interesante también en este pasaje del capítulo 41, del 45 al 57. Fíjate lo que dijo el faraón a José. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, y eso después cuando interpretó el sueño, dice, no hay nadie más competente y sabio que tú. Imagínate, una persona que no conoce de Dios, pero sabe y ha escuchado de Dios. Y dice, no hay nadie más competente y sabio que tú. Y fíjate lo que dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, pero yo soy el rey. Y vemos aquí que realmente el faraón le está dando el lugar de el segundo al mando. Dice, no te olvides que yo soy el rey, pero tú vas a ser el segundo. Después de interpretar ese sueño del faraón. ¿Por qué? Porque realmente el faraón vio la habilidad, y no solamente eso, pero también la preparación. Y sabes que un versículo antes, fíjate lo que dijo también. En versículo 37 dice, al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Ahora estamos notando que después de que José interpretó el sueño del faraón, él les dio un plan de acción, ¿verdad? Eso es realmente tomar la iniciativa. Realmente él ya tenía ese plan en su mente. Y eso es parte de un buen liderazgo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una situación, tú ya tienes que tener que, al menos de saber cómo resolver el problema, ¿no lo crees? ¿Por qué? Porque tú eres el líder. Lo que la gente espera de un líder es resolver los problemas, ¿verdad? Ellos solamente van a acatar todo lo que se diga, pero un buen líder siempre tiene que tener un plan de acción. Y como líderes nosotros siempre tenemos que tener un plan de acción. Si realmente no lo tenemos, entonces no estamos ejerciendo un buen liderazgo. El faraón vio la habilidad y también la sabiduría de José de poder compartir el plan, y prácticamente al faraón le agradó. Y es por eso que él lo puso como segundo al mando. Y es algo importante de entender también. Y creo que como nosotros también líderes, es de poder resolver este tipo de problemas. Y por último, vamos a ver también que José se enfrentó al regreso de sus hermanos traidores. Nota que él, siendo joven, fue vendido, y cuando él estuvo ya como segundo en Egipto, ¿saben cuántos años tenía? 30 años. 30 años, casi la mitad de su vida tuvo que esperar para llegar a ese lugar. Estamos hablando que quizás alrededor de unos 15, 20 años, él tuvo que esperar para llegar como segundo del faraón. Ahora, creo que es importante entender, ¿no? Toma tiempo, pero creo que no debemos de perder ese sueño. Ahora, en los últimos versículos, me gustaría compartirte antes algo que se me pasó. La frase donde dice que él hizo progresar al país, ¿verdad? En el anterior. Fíjate lo que sucedió cuando él estaba haciendo los preparativos antes de la hambruna, antes de la escasez de alimentos.
Fíjate, te lo voy a leer y dice así. Así que José fue recogiendo todo alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Ahora, juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizar. O sea, que prácticamente ya no podía contar. Ya era tanto que ya no se podía contar, ya no podías tener una contabilidad, ¿no? Ya no había forma de mantener el control. Yo me imagino al faraón, ¿no? Qué contento, ¿no? Qué agrado, ¿no? De que José pudo hacer todo, sobrellevar todas esas cosas. Y vemos aquí también, regresando a sus hermanos que lo traicionaron, en el retorno, José mostró paciencia e integridad en sus tratos con otros. Él no tomó venganza porque se hubiera vengado fácilmente, no les hubiera dado alimento y se hubieran muerto de hambre. Sin embargo, no lo hizo así. Él fue paciente y fue íntegro. Y todos entendemos paciencia, ¿verdad? Realmente tuvo paciencia, pero a veces integridad, a veces quizás la confundimos con perfección. Cuando tú dices, yo soy una persona íntegra, pensamos, oh, wow, una persona perfecta, pero no es así. Una persona íntegra es la que realmente no es hipócrita, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que eres una persona íntegra, cuando yo veo tus acciones, quiere decir que realmente mantienes eso, o sea, no hay nada que cambie en ti. Eso es ser una persona íntegra, no perfecta. Y a veces confundimos esa palabra. Y creo que es importante entender. Nosotros debemos ser personas íntegras y más en el negocio. ¿Saben por qué? Porque no podemos ser personas hipócritas. Yo pienso que el mejor empresario es una persona que mantiene su integridad en el negocio. Que realmente lo que estamos demostrando es lo que realmente es, ¿verdad? Y más nosotros que somos empresarios independientes. ¿Por qué? Porque nosotros, no hay nadie que esté detrás de nosotros quizás. Somos personas que nosotros presentamos quizás productos o cualquier cosa que estamos ofreciendo, servicios. ¿Y sabes qué? Lo que busca la gente, personas íntegras, ¿verdad? Así el producto tenga deficiencias y debes decir, ¿sabes qué? Sí, hay deficiencias, pero hay algo que se está trabajando, ¿verdad? Es importante entender y ver qué servicio, qué producto estás ofreciendo, pero lo más importante es mantener tu integridad. Y cuando tú lo haces, te vas a dar cuenta que tus clientes van a estar ahí, que realmente la gente va a estar contenta de que no les estás dando gato por liebre, como dicen por ahí, ¿verdad? Realmente tú estás ofreciendo lo que es. Más adelante se está trabajando con cosas para que ese producto mejore, pero debemos nosotros siempre mantenernos íntegros. Eso es lo que la gente quiere en estos días. Y vemos aquí cómo José, en este tipo de adversidades, él cambió su perspectiva. Y creo que nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. No debemos de espantarnos con cualquier adversidad que viene en nuestras vidas. Nosotros debemos de sobrellevar todo como líderes. Y creo que es importante mantenernos. Lo que el americano dice en inglés, ¿cuál es el bottleneck, verdad? ¿Cuál es la boquilla que no deja que el negocio fluya? Mi jefe, cuando trabajaba en el almacén, le presentaba problemas, situaciones. Mira, tenemos este problema. Y siempre me decía, ¿qué impide que el trabajo fluya?
En otras palabras, me estaba diciendo cómo podemos nosotros resolverlo. Entonces, como buen líder, yo ya tenía que tener plan A y plan B, ¿verdad? Y entonces le ofrecía los planes y me decía, ok, vete con el plan A. Pero al menos ya tenías que tener por adelantado qué plan tener. Y entonces de esa boquilla, cuando dicen bottleneck es como la soda de botella, ¿no? Que es tan chiquita la boquilla, ¿no? Lo que ellos quieren es que realmente esa boquilla no sea boquilla, sino que realmente fluya el negocio, ¿verdad? Para el empresario, lo peor que uno puede obtener es una boquilla, como un refresco de soda, sino que realmente fluya, ¿verdad? Que no haya obstáculos que impidan que el negocio pueda crecer. Y eso es lo que el empresario tiene en su mente. Entonces vemos aquí que José fue un buen empresario, fue una persona que excedió a pesar de sus adversidades. Y creo que nosotros debemos de aprender de todo esto. Pero me gustaría terminar y dar la definición de la ley del terreno firme. ¿Qué significa? La ley del terreno firme enseña que el liderazgo opera sobre la base de la confianza. Una vez más, la ley del terreno firme enseña que el liderazgo opera sobre la base de la confianza. Y date cuenta, ¿sabes por qué tienes el cliente? Porque hay confianza, ¿verdad? Cuando no hay confianza, el cliente no está ahí, ¿verdad? Entonces creo que debemos de entenderlo y trabajar sobre ello. Eso es la ley del terreno firme. Me gustaría que respondamos a esta pregunta. ¿Cómo se ganó José la confianza después de sus episodios con la adversidad? Esa es la pregunta y vamos a contestarla. La ganó mediante demostrar regularmente dos cosas: capacidad y carácter en sus relaciones con otros. Eso es importante y lo vemos a través de las escrituras. Todo esto hemos observado a través de la historia de José, no son invenciones, sino hemos observado su vida y eso es lo que hizo. Tuvo la capacidad y también el carácter en sus relaciones con otros. Nota eso. No es con el negocio, date cuenta. Es con la relación con otros. Y creo que es importante entender esto. ¿Quieres ganarte la confianza ante una adversidad? Dos cosas que tenemos que trabajar: capacidad y carácter. Y ahora sí, me gustaría terminar con este pasaje de Génesis 41:38. Y qué hermoso sería que una compañía te dijera lo mismo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y vemos aquí que el Faraón, no siendo una persona de Dios, ¿verdad?, pueda decir esto. Y creo que es importante que nosotros pongamos esta misma frase en nuestras compañías, con los patrones que tenemos, ¿verdad? Y creo que es algo que nosotros debemos de mantener. Así como José se mantuvo y se ganó la confianza, no solamente de Potifar, no solamente del guardia de la cárcel, pero también con el faraón. Imagínate, 3 personas. Y yo sé que más, ¿verdad? Pero estamos hablando de 3 niveles. Comenzó en el palacio, llegó a la cárcel, pero estuvo en segundo como el faraón. De cadenas de hierro
ahora está en cadenas de oro. Pero eso cuesta, ¿verdad? Tiene un costo y debemos de entender que no es fácil, es un sacrificio. Pero creo que es importante mantener la perspectiva así como José la mantuvo.